Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Hola amigos, bienvenidos a su canal de consultores expertos. Recuerden nuestro numeral, gerencia a la criolla. Bueno, para el día de hoy les traigo un video muy interesante porque vamos a continuar con esta experiencia de poder modificar bases de datos y poder cambiarlas con el uso y la manipulación del lenguaje. Pero es con el uso asertivo y la manipulación de ese lenguaje, que es lo que normalmente en Internet no se encuentran los desarrolladores cuando aprenden a hacer consultas. Aquí, como te estoy llevando hacia un nivel experto, te estoy mostrando cómo son estas buenas prácticas y qué puedes apropiar de ellas. Las enfoco en Oracle, pero ojo, ya sabes, te sirven para cualquier tipo de motor. Te sirven para ganar esa destreza que necesitas en las consultas para que tus consultas pues primero las puedas construir de manera debida y por otro lado sean eficientes en consumo de recursos cuando estamos hablando con el motor, con la base de datos. Entonces, en ese orden de ideas, pues buscamos que sean unas consultas que permitan que esa base de datos funcione de la mejor manera. Entonces, para hoy les traigo un complemento de algo que ya habíamos hablado en una lección anterior. Si no la has visto, te recomiendo que así la veas, la lección del insert. Ahora vamos a ver otro DML, este es el del update. Entonces, te voy a ir llevando por el video y te voy a contar básicamente. Entonces, ¿qué objetivos tengo acá? Entonces, después de completar esta lección, usted debe ser capaz de hacer lo siguiente. Describir cada instrucción del lenguaje DML, que es lo que venimos haciendo, ¿cierto? Y como última parte de este contexto, de este como grupo de videos, va a ser entender el control de las transacciones, cómo controlo una transacción para que sea efectiva, para que sea comprometida y definitivamente tú confíes en que eso está allá en la base de datos. Y eso te va a dar mucha confianza. Bueno, lenguaje de manipulación de datos, ya sabemos que lo conocemos como DML, Data Manipulation Language. ¿Listo? Me permite pues añadir filas a una tabla que ya lo vimos, ¿cierto? Modificar las filas existentes, que es lo que vamos a ver hoy. Eliminar las filas existentes, que será el próximo. Por eso, si no te has suscrito, suscríbete al canal para que sea continuo tu aprendizaje y vayan llegando como de manera progresiva a estos videos. ¿Listo? Una transacción consta de una colección de instrucciones de ML que forman una unidad lógica de trabajo muy importante, que entiendas que es una transacción. Muchas veces creemos que con solo hacer el insert, pues eso ya es una transacción. Acá nos vamos a dar cuenta que la transacción es hasta que existe la confirmación. Y eso implica que pueden haber muchos insert y muchos update en el medio. Entonces tú tienes que tenerlo súper claro para que lo vayas reforzando así. Bien. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el escenario en donde yo tengo una tabla, en este caso es la tabla Employees, esta que tienen acá, ¿sí? Y de alguna forma yo quiero actualizarlos, ¿sí? Mira que tienes el 103, 104 y 107, esos registros los tienes allá en 60 en el Department ID. Cuando tú vas al Department ID, pues los tienes en 60, mira. ¿Cuál es la idea? Que los vuelvas 80, o sea que esa información te cambie. ¿En dónde? En la base de datos, o sea que ese valor que ya estaba establecido, pues te cambie, pero solo ese valor. Mira que los otros registros se van a mantener. Entonces, ¿cómo hago ese escenario si pensase en escribir una instrucción que me permita hacer eso? ¿Sí? Miren qué interesante. Ojo, ya sabes que debes de tener los esquemas de ejemplo de Oracle, montar el motor con esos esquemas de ejemplo y con esos esquemas de ejemplo puedes correr estas consultas que yo te estoy mostrando acá y van a correrte perfectamente. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Bien. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? O sea, ¿cómo se escribe la instrucción update cuando yo voy a hacer una consulta con update? Entonces, miren que la sintaxis es esta que tienen acá. Update table set, el nombre de la columna en las que va a cambiar, ¿cierto? ¿Dónde? Y ahí viene la condición que voy a colocar para aplicarlo. Y vamos a actualizar más de una fila a la vez en el caso de ser necesario. Eso dependerá de la condición y de cómo tú la coloques, ¿sí? Pero en esencia tú ves y dices, miércoles, esa sintaxis está como simple, ¿verdad? Pero a mí me pasa que yo no entiendo tanto con la sintaxis. Entonces yo se las traigo con el ejemplo y con el ejemplo pues ya nos queda mucho más claro. Mira lo fácil que va a ser. Entonces, actualización de las filas en una tabla. Los valores de una fila o filas específicas se modifican y son afectados los que estén relacionados en la cláusula where. Miremos la consulta. Update employees, ¿cierto?
set department ID 50, es decir, cuando el department ID sea 50, donde el employee ID sea 113, o sea que solo me va a afectar los empleados que tengan ID 113. Entonces mira qué interesante, y va a actualizarlo con el nuevo valor, ¿cierto? Los valores de toda la fila de la tabla se modifican si se omite la cláusula where. Entonces, ojo, si tú omites el where, pues no actualiza solo el registro 113, sino van a ser todos los empleados, entonces hay que tener cuidado. Hay veces nos puede pasar que nuestro escenario de construir la consulta se me modifica. ¿Sí? Desde que no haya commit, pues no tienes problema, porque no está comprometido. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sin embargo es algo que no debes hacer. Debes de tener siempre una restricción para no afectar toda la tabla. Normalmente no es conveniente que se afecte toda la tabla y no es tan común que yo lo haga. No busco cambiar datos masivamente. Cuando yo cambio datos masivamente, eso a veces no es tan sano. Entonces la idea de tener una base de datos es que los datos sean confiables. Cuando estás cambiándolos mucho, pues eso no te permite generar mayor confianza en los mismos. Bueno, muy bien. Especifique set column name igual a null para actualizar un valor nulo para una columna. Entonces vas a hacer un cambio, pero quieres dejar un valor nulo de pronto en alguno de los campos, entonces lo puedes hacer. En la segunda columna, entonces estamos actualizando una tabla que se llama copien, ¿cierto? Y en donde el department ID sea 110, pero ya dijimos que nos actualizaba todos los registros, ¿cierto? Porque omitimos el where. Bien. Entonces sigamos, actualización de dos columnas con una subconsulta. Entonces, mira qué interesante. Ya vimos subconsultas aquí. Si no lo has visto, ve y vete el video que está como unos 3 antes de este. Pero es muy valioso porque entonces ya vas a entender que las subconsultas también te van a ayudar para construir una sentencia update en el caso de que yo tenga que tener dependencias, ¿sí? De otros registros o de otros valores. Entonces, mira, actualiza el trabajo del salario del empleado 103 para que coincidan con los del empleado 205. ¿Qué tengo que hacer? Pues ven, tendría que ir a consultar primero el 205 para ver qué valores tiene y traerme esos valores para actualizar en este empleado. Básicamente eso es como lo que nos están pidiendo aquí, que no está tan descabellado, ¿cierto? Ve y consulta qué valores tiene tal empleado y con base a esos valores ven y actualiza acá. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, pues hago el update sobre la tabla que es employees, ¿cierto? Y empiezo a relacionar los campos. En este caso es job ID y salario. Entonces, ¿qué necesito? Hacer un select que me traiga, pues que dos campos, porque estoy esperando cuántos, dos, ¿cierto? Entonces él va a hacer el select job ID salary de employees donde el empleado sea 205. Ojo, esta consulta está esperando que me retorne un valor, uno por campo, ¿sí? Si trae más de uno va a generarme un error. Debes de tenerlo en cuenta. Esto ya te lo expliqué anteriormente en la lección de las subconsultas. Bien, donde el employee ID sea 103 y así con base a esos elementos pues viene y me actualiza el empleado 103. Genial, está muy fácil, es entendible. Utilizaste una subconsulta para construir la consulta y que actualizara con los valores de allá, los valores de acá. Mira que yo no puse valores, sino los está trayendo de algún lado. ¿De dónde? Pues tú eres el que sabe de dónde vas a sacar los valores. ¿Listo? Entonces, muy bien, la tenemos súper clara. Bueno, continuemos. Actualización de filas basadas en otra tabla. Esto también es muy importante y es valioso. Cuando tú quieres actualizar filas, pero te basas como en otra tabla. Sí, porque la otra tabla es la que tiene los valores, la que tiene la información. Entonces tú vas y la consultas y te la traes para esta. Súper. Entonces, update, copien, set department ID y hace una subconsulta sobre el employee ID 100. Y por otro lado, en el where mira que hace otra subconsulta sobre el employee ID en 200 de la misma tabla employees. O sea, las dos está recurriendo a la misma tabla, pero está trayendo valores distintos porque acá se está basando en el ID 100 y acá en el ID 200. Esto va a ser supremamente valioso cuando necesites hacer como operaciones con los campos y eso te va a permitir tener una mayor fluidez cuando estás trabajando en el motor. Entonces, súper, ya sabes cómo hacer update, ya sabes cómo hacer update con filas basadas de otra tabla. Te las traes y modificas valores. Entonces, eso es como modificar un valor por referencia. ¿Cuál es la referencia a la que está allá? Esos son los valores que te estás trayendo. Bien. Consistencia de lectura. Entonces, la coherencia de lectura garantiza una vista coherente de los datos en todo momento. Esto implica que cuando tú haces el update y vas y miras
no sé, en otro computador o te conectas con otra conexión y vas y consultas los valores que hay son los anteriores. Pero si tú vas en tu equipo en el que hiciste el DML y consultas, vas a ver que los valores fueron afectados. ¿Por qué se da esto? Porque él garantiza que haya consistencia. ¿Por qué se me ven a mí diferentes del otro? Porque yo no he comprometido. Tan pronto comprometa los valores, que eso lo vamos a ver más adelante, y entonces vas a entender que cuando compromete los valores definitivamente sí ya para todos los usuarios van a cambiar. La coherencia de la lectura garantiza que en los mismos datos los lectores no esperen a los escritores, sino yo voy trabajando, ¿cierto? Los escritores no esperen a los lectores, o sea, no hay una dependencia entre ellos porque cada cual está trabajando y los escritores esperen a los escritores. Entonces, muy importante para tenerlo en cuenta. Los cambios realizados por un usuario no entran en conflicto con los cambios realizados por otros usuarios. Es algo también muy importante. Cuando se comprometen consultas. Más adelante dar una lección de bloqueos e interbloqueos. Ya te aclaro cómo se hace eso. Pero genial, ya lo tienes súper claro hasta aquí. Veamos qué sigue. Implementación de la coherencia de lectura. Esto es entendiendo que básicamente Oracle me permite tener una coherencia de lectura y que si dos empleados dos usuarios son distintos y hacen las consultas habiendo previamente actualizado, pues se da como una consistencia para cada uno en un orden distinto. ¿Sí? Porque el uno está haciendo una cosa y el otro está haciendo otra. Van a haber datos distintos, sí, pero es en términos de la coherencia y de que se asegure el valor como tal. Y esto le da garantía a Oracle para darnos integridad a los datos. Muy importante. Cláusula update en una declaración SELECT. Esto generalmente no lo ves. ¿Mm? No es tan común verlo, pero es algo muy importante. Es algo que da valor en las consultas. Entonces, mira. Bloquea las filas de la tabla employees donde es SAREP y Job ID, es decir, en esos dos campos. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es que cuando estamos en consulta de un objeto en particular, sobre unos campos en particular, yo puedo decirles que lo bloquee para el update. ¿Listo? Entonces, si hay alguien que me intente cambiar, pues no va a poder hacer la transacción, sino hay un bloqueo. El bloqueo solo se libera cuando se emite una reversión o una confirmación. Eso es, en pocas palabras, ocurre mucho en los entornos de desarrollo, en donde los desarrolladores se pisan como los datos, se cambian los mismos datos. Para que eso no ocurra, entonces tú pisas la consulta, mientras tú terminas de hacerlo, queda bloqueado para los datos hasta que se libere. Se libera bajo una expresión, una sintaxis dada o por tiempo también es cierto. Si la instrucción select intenta bloquear una fila bloqueada por otro usuario, la base de datos espera hasta que la fila esté disponible y a continuación devuelve los resultados. Entonces, esto es lo que estamos haciendo acá. No es tan común, pero es bien interesante por lo menos saber que existe. Bien, en esta lección pues, ya vamos el insert, ya vamos el update, nos falta de aquí para abajo. Espero que te haya gustado. Son cortas pero sustanciosas para ir ganando destreza en lo que es DML. Estoy haciendo un gran énfasis acá. Si vas y la corres en Oracle, te va a correr siempre y cuando tengas los esquemas de ejemplo. No se te olvide. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad y vamos a continuar con este ejercicio tan interesante que es volverlos expertos en Oracle y que definitivamente esas consultas que puedan construir les genere valor. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra siguiente oportunidad.